Este seminario, bueno, antes de nada agradecer a Grefa el seminario y la invitación que nos han hecho. Yo soy Andrés Illana, como ha dicho, del Grupo Alavés para la Defensa del Estudio de la Naturaleza. Somos una asociación que durante muchos años nos hemos especializado, entre comillas, en los impactos que ciertas actividades tienen sobre la fauna silvestre. Hemos hecho estudios del tema de las infraestructuras de transporte, las balsas de riego y este del que vamos a hablar hoy. He visto el programa, no pude estar ayer y tampoco voy a poder estar mañana, pero he visto el programa que la mayoría de las intervenciones y de las ponencias son en positivo, y eso está muy bien. Yo, aunque empezamos en positivo lo que voy a decir, pero ya veréis cómo no acaba del todo bien la historia, pero yo creo que es importante que sepáis un poquito también las realidades que se dan, ¿no? Porque además muchos de vosotros y vosotras trabajáis en estos temas y yo creo que esto es muy importante, que, bueno, pues que sepáis lo que está pasando, ¿vale? O lo que no está pasando. Vale, bueno, pues vamos a empezar con unos antecedentes. Bueno, hace muchísimos años nosotros hicimos un estudio de la lechuza común en una zona donde no había roquedos, no había muchos bosques, era una zona de Álava, donde, bueno, pues prácticamente era todo zonas agrarias, con pueblos muy pequeñitos, pero en todos y cada uno de esos pueblos, si hay algo que no falla, igual una bolera no hay, una escuela no hay, pero iglesias sí que hay, en todos. ¿Vale? Aunque sean pueblos de muy pequeñitos, todos tienen su iglesia, algunos incluso ermitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que nos pudimos dar cuenta que, bueno, pues un porcentaje altísimo de nidos de lechuza se encontraban en estos edificios, en edificios históricos, en iglesias, ermitas, bueno, pues porque no estaban siendo utilizados por los humanos, ya no se hacían misas, incluso cuando se daban las bóvedas no eran utilizadas y entonces las lechuzas los utilizaban, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso. Luego ya más tarde, viendo lo que nos habíamos encontrado, hicimos un estudio ya más específico sobre las iglesias. Al principio solo estábamos buscando lechuzas y luego ya hicimos un estudio ya más específico sobre pues, las iglesias. Fuimos viendo iglesias y ermitas y nos dimos cuenta que aparte de lechuzas pues había muchas otras especies que utilizaban estos edificios para nidificar. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que decir que en Álava, en el País Vasco en general, los que mueven el dinero son las diputaciones forales, no el gobierno vasco. Entonces yo todo el rato voy a estar hablando de la Diputación Foral de Álava, porque son los que recaudan el dinero y los que tienen la competencia, es la institución, la administración que tiene la competencia en fauna silvestre y también es la que tiene dinero. Entonces, como veis aquí, cada año la Diputación Foral de Álava, más o menos de media, pone unos 660.000 euros en rehabilitación de edificios, que la mayoría son edificios del obispado, porque son iglesias, edificios históricos, pero también casas-torre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces nos encontramos, por un lado, que la fauna utiliza estos edificios, siendo competencia de la Diputación Foral de Álava la gestión de estos animales, y por otro lado, la propia Diputación Foral de Álava está financiando la rehabilitación de ermitas, iglesias, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros lo que pudimos comprobar en esos estudios que hicimos al principio es que en las rehabilitaciones que se estaban haciendo no se tenían en cuenta los bichos que había, la fauna silvestre que había en esos edificios. Entraban a saco, restauraban los edificios con todas las consecuencias que había, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que estaba claro es que cuando se hace una restauración de una iglesia hay un equipo interdisciplinar, pues de cultura, de arquitectos, de gente, de artistas incluso, pues para que tienen que tener en cuenta muchas cosas a la hora de restaurar, especialmente los retablos y las cosas que pueda haber en la propia iglesia. Claro, no pueden entrar ahí a hacer cualquier cosa, pero lo que sí que no tenían en cuenta es el tema de la fauna silvestre, ¿vale? O sea, eso nunca, en ningún caso se tenía en cuenta, o sea, ni pasaba. Las restauraciones lo llevaba un departamento totalmente ajeno al departamento de biodiversidad o de conservación de la naturaleza o de espacios naturales o de fauna y flora, ¿vale? Es decir, un departamento no se enteraba de lo que hacía otro departamento. Bueno, nosotros, como vimos esto, que estaba sucediendo esto, lo que le propusimos a la Diputación Foral de Álava fue
firmar un convenio de colaboración para hacer una cosa muy sencilla, que era, bueno, como no se estaba teniendo en cuenta esto, dijimos, bueno, pues vamos a firmar un convenio con Obras Públicas y Urbanismo, que es quien gestiona las rehabilitaciones de estos edificios, con dinero público, son edificios privados, pero que se están rehabilitando con dinero público, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos a la Diputación, joder, pues antes de empezar las obras, como la Diputación en sus presupuestos ya tiene esos 600 y pico mil euros que se gastaban en rehabilitación, ya sabían en qué iglesias o en qué ermitas iban a actuar, nosotros decíamos, pues pasarnos el listado, nosotros vamos a esos sitios, a esos edificios, los miramos antes de que empiecen las obras, miramos lo que hay, hacemos un informe y cuando se hagan las obras, pues que se tengan en cuenta la fauna silvestre que habita, ¿no? Entonces, bueno, en el 2002 se hace el primer convenio con Gaden y en el 2006, a instancia de Gaden también, se incluyen en los presupuestos forales una partida presupuestaria que se llamaba, pues eso, compatibilizar la fauna con edificios históricos, la rehabilitación de edificios con esto. Y se hizo un convenio de colaboración con Gaden y con varias asociaciones, otras 2 asociaciones, que se estuvo haciendo durante el 2006, bueno, aparte del 2002, luego se hizo del 2006 al 2009. ¿Vale? Se firmaron convenios con, bueno, pues con Gaden, con el Instituto Alavés de la Naturaleza, con otra asociación que se llamaba ONCHA, es decir, con varias organizaciones conservacionistas del territorio histórico de Álava. ¿Vale? Las soluciones, bueno, pues lo que os he dicho, nosotros hacíamos un informe de cada uno de los edificios que se hacía, pues la localización, pues bueno, pues un poco el proyecto de reformas, porque se nos pasaba por parte de la Diputación lo que se iba a hacer, la mayoría de las veces era la cubierta, lo que se iba a restaurar, a veces también las fachadas, pero la mayoría de las veces era la cubierta. Y bueno, nosotros entrábamos en las iglesias y mirábamos pues si había gragopilas de lechuza, nidos de colirrojo tizón, murciélagos, etcétera, etcétera, y con todo eso pues hacíamos una serie de propuestas a la Diputación Foral de Álava, bueno, sí, a la Diputación, sobre las conclusiones de lo que habíamos encontrado y las recomendaciones que desde nuestro punto de vista se tenían que seguir. Vale, el resumen hasta ahora es que en la rehabilitación de los edificios hay un problema, porque si no se hace de forma correcta puede tener un impacto muy severo sobre ciertas especies que no tienen alternativa, ¿vale? Lo que sí que comprobamos es que estos edificios son unos verdaderos hoteles, o sea, son verdaderos ecosistemas situados en núcleos rurales, bueno, pues que sirven para muchas especies, pero que efectivamente si se restauraban de una forma incorrecta, pues podían tener un impacto. La solución era bastante sencilla, una inspección previa por personal especializado, que podían ser Gaden o incluso la propia administración, y propuestas de medidas antes de iniciar las obras, ¿vale? Pues para determinar las fechas, si se encontraba que había nidificación de especies, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues la Diputación Foral de Álava conoce el problema y conoce la solución. Lo que sí que sabemos es que después del 2009 esta partida presupuestaria desapareció. Entonces podemos entender que dado que sabían cuál era el problema y sabían cuál era la solución, pues que, bueno, pues que estas inspecciones previas que habían estado haciendo durante el 2006-2009 las organizaciones conservacionistas alavesas, pues bueno, pues ahora la estaban haciendo los técnicos de la propia Diputación. Eso se puede entender y parece que es lo lógico, ¿no? Vale, pues entonces, ¿cuál es la situación real? En el 2011, Gaden, bueno, pues gracias al Gobierno vasco conseguimos una subvención para analizar qué es lo que estaba pasando. Repito, desde el 2009 la partida presupuestaria había desaparecido. En el 2011, bueno, pues nos proponemos hacer una revisión de las iglesias y ermitas que habían sido rehabilitadas con dinero de la Diputación Foral de Álava. Se eligieron una serie de edificios con 3 criterios básicos, que previamente a la rehabilitación se conociera la presencia de algunas especies objetivo, estábamos hablando de las lechuzas, murciélagos, mochuelos, cernícalos, etcétera, que hubiese un informe faunístico previo con recomendaciones, es decir, habíamos cogido ya los informes que habíamos hecho Gaden o las otras organizaciones, es decir, teníamos que tener, lo que queríamos ver es si se había tenido en cuenta lo que aparecía en esos informes, ¿vale? Y entonces que la restauración no fuera muy reciente, porque se puede dar el caso que aunque se respeten los agujeros, se respeten las cosas, si hay una rehabilitación los animales pueden no volver a la iglesia en un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, que tenía que haber pasado un tiempo razonable desde la rehabilitación hasta que nosotros volvemos ahí. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue ir a visitar una serie de iglesias y ermitas, inspeccionar un total de 14 iglesias,
En otras 9 no pudimos entrar, no encontrábamos a la gente que tenía la llave o no nos dejaron entrar. No dejarnos entrar no, porque la mayoría de las veces sí que nos dejaban entrar, ¿vale? Entonces, bueno, no encontramos el sitio. ¿Y qué es lo que vimos? Los resultados es que a pesar de que en prácticamente todos los informes realizados, tanto por GADEN como por las otras 2 organizaciones, se recomendaba la colocación de cajas nido, en ningún sitio de las 14 iglesias que inspeccionamos había cajas, ni de lechuza, ni de murciélagos, ni de nada. O sea, no había ninguna caja nido. Ni tan siquiera en los que en la restauración de los muros se habían sellado los huecos donde criaban especies, ¿vale? Una de las quejas muy habitual que se solían producir era que en los pórticos de las iglesias pues los animales se posaban y manchaban, ¿no? Entonces, bueno, también había una recomendación de decir, bueno, pues intenta poner sistemas para que los animales no se posen ahí, para evitar que los pórticos de las iglesias, las entradas de la iglesia, pues se manchen. Bueno, pues en ningún sitio se había puesto, ya veis aquí que está restaurado el tejado, pero la viga esta sigue ahí con los excrementos de las aves y pues abajo del suelo pues evidentemente seguía habiendo excrementos. En ninguno de los edificios se han tomado medidas para evitar los posaderos de aves. Bueno, fijaos cómo dejan las fachadas en la rehabilitación, ¿vale? Aquí no, ni una lagartija puede meterse por ahí, ¿no? O sea, todas las fachadas habían sido, revocadas sin tener en cuenta huecos utilizados por las aves para su reproducción. Incluso, aunque estos huecos estaban correctamente señalizados. Aquí hay un nido de cernícalo, ¿vale? Cernícalo vulgar, que estaba perfectamente señalizado en el informe, porque este informe lo hicimos nosotros, y mirad cómo ha quedado, ¿vale? Estaba perfectamente señalizado, en el informe que habíamos preparado. Bueno, pues así lo dejaron. Y tampoco en esta iglesia habían puesto cajas nido, ni habían puesto nada por el estilo, ¿vale? Otra cosa que se ha empezado a poner de moda ahora, que antes no era poner claraboyas en las bóvedas de las iglesias, con lo cual entra claridad cuando las recomendaciones que nosotros habíamos hecho era precisamente para evitar que entrasen las palomas, no dar claridad a las bóvedas, ¿no? Para favorecer a los murciélagos, a las lechuzas, y bueno, pues ahora se había empezado a poner de moda pues poner claraboyas para dar claridad a las bóvedas de las iglesias, ¿no? Las aperturas de ventilación, ya veis lo que se estaba haciendo y lo que se está haciendo. Taparlas por sistema por el tema de las palomas, ¿vale? Esto es lo que se estaba haciendo. Incluso en los arcos de campanario, bueno, pues están siendo cerradas, algunas veces con sistemas muy buenos, otras veces simplemente con vallado, que se deteriora, etcétera, etcétera. En los informes hace referencia a la importancia de divulgar el valor de las iglesias y de la fauna que utiliza esos animales. Pues nosotros planteábamos poner carteles en aquellos sitios donde se sabía que había lechuzas, porque la mayoría de la gente del pueblo le preguntabas, oye, ¿hay lechuza aquí? Y te decían, pues no sabemos y tal. Y luego entrabas y te encontrabas aquello que era con ergópilas de lechuza por todos lados. O sea, la gente no sabía lo que tenían en su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros planteábamos decir, joder, pues en aquellas iglesias donde sepas que hay cernícalo, lechuza y demás, joder, pues pon unos carteles para que la gente sepa la fauna que tiene en el pueblo, ¿no? Bueno, en ningún sitio se había hecho nada por el estilo. A pesar de existir propuestas concretas para evitarlo, y aquí vamos a casos concretos, en la restauración de la iglesia de Ciriano ha sido colocada una puerta en el paso bajo cubierta que impide a las especies como la lechuza, que había y murciélagos, utilizar este espacio tal y como lo hacían antes de las obras. Esto es lo que se ha puesto. Esto es la entrada a la bóveda de la iglesia. Las barreras para impedir la entrada de palomas han hecho desaparecer a la lechuza de las iglesias de Gáceta, Betoño y Guereñu y Elorriaga. También han hecho desaparecer los murciélagos en Elorriaga y Guereñu. Estos son casos, o sea, como teníamos los informes previos, sabíamos lo que había, ¿vale? Y después de la inspección que hicimos en el 2011, esto es lo que nos encontramos. La restauración tapando oquedades en muros ha hecho desaparecer los nidos de cernícalo de las iglesias de Arroyave, Gáceta y Troconiz. En estas dos últimas también a los vencejos y evidentemente a otras especies más difíciles de detectar. El mantenimiento de gateras abiertas puede ser la cosa de que depredadores como la garduña o el gato doméstico impidan la recolonización de especies como la lechuza o el mocholo desaparecidos en Aña y en Junguito. Lo que sí que vimos es que la garduña había empezado a utilizar, así como en el 90, cuando empezamos a hacer este tipo de estudios, no encontrábamos prácticamente garduñas ni jinetas
en las bóvedas y en las iglesias. En el 2011 empezamos a ver cómo efectivamente habían empezado a entrar jinetas y garduñas a las iglesias, ¿no? A las bóvedas, lo que evidentemente suponía un problema para otras especies, ¿no? Las conclusiones. No se ha tenido en cuenta las recomendaciones que figuraban en los distintos informes, no se están llevando a cabo las medidas necesarias para favorecer la vuelta de estas especies, no se están realizando campañas de información y sensibilización, no se están poniendo en marcha medidas compensatorias. Nosotros decíamos, pues si tapas un agujero, pues pon una caja nido, ¿no? En una zona además, o si tienes en un pórtico de la iglesia, pues tienes a la lechuza que te está, bueno, pues que se está posando o tiene el nido ahí, bueno, pues si quieres tapar eso, pues ponle en otro sitio donde no moleste, pero que puedan seguir utilizando la iglesia, ¿no? Se está impidiendo en determinadas especies acceder a estos lugares de cría o refugios de invernación, lo que vulnera la legislación. En definitiva, la conservación del patrimonio cultural y su mantenimiento se ha convertido en un enemigo más del patrimonio natural. Esa es la conclusión a la que nosotros llegábamos, ¿no? Bueno, la legislación ya sabéis cuál es, ¿vale? Lo cierto es que existe una legislación que protege los espacios utilizados por los animales para criar y es imprescindible hacerla cumplir. En edificios históricos de propiedad pública y en los restaurados con dinero público, para nosotros es fundamental que se tengan en cuenta estas especies. No podemos permitir que con dinero público en edificios privados, incluso en edificios públicos también, nos estemos cargando estos verdaderos ecosistemas, ¿vale? Estancias que no se utilizan para ninguna actividad, como los espacios bajo cubiertas, las bóvedas, situados sobre las bóvedas, deberían contar con algún tipo de protección para valorizarlos como refugios de determinadas especies. Bueno, nosotros sacamos a raíz en el 2011 sacamos esta guía, que está en castellano y en euskera, os la podéis bajar de la página web de GADEN, faunadealava.org, y ahí os las podéis bajar. No os puedo dar nada porque es la única que nos queda en papel, ¿vale? Todo lo demás lo tenemos en la... Donde, bueno, voy a ser muy rápido aquí porque tampoco... Bueno, porque ya lo sabéis además, o sea, en la guía, bueno, pues se hablan de las soluciones, ¿no?, que planteamos, pues ya veis, ventanas para las ventanas y saeteras, pues para evitar que entre las palomas, pues, pero que sí que puedan entrar los murciélagos, por ejemplo. Bueno, pues se habla de varias soluciones que no voy a insistir mucho en ello porque ya se va a hablar mucho en este seminario de esto, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que planteamos. Los dibujos están sacados de una guía en francés que nos dieron autorización para utilizarlos, que está muy bien. Las claraboyas, esto es muy importante porque nos hemos encontrado alguna vez que ponen las claraboyas, las dejan abiertas y luego de repente, por lo que sea, se cierran y los animales se quedan encerrados dentro y mueren de inanición. Nos hemos encontrado palomas muertas muchas veces y tal, entonces hay que poner sistemas para evitar que se cierren y que queden siempre abiertas, ¿no? O siempre cerradas o siempre abiertas. Bueno, pues adaptar las puertas y portillos, que ya habéis visto los que se ponen en algunas iglesias, pues bueno, pues por lo menos para que los murciélagos puedan entrar. Las cámaras, pues aprovechar las cámaras pues para poner estos sistemas que son para los murciélagos, pero también la acotación de espacios para, por ejemplo, la lechuza. Para las lechuzas, por ejemplo, esto es una maravilla. Se pueden acotar los espacios. Es que las bóvedas son una maravilla. Se pueden hacer estragos, se pueden hacer virguerías en las bóvedas de las iglesias, en las bajo cubiertas. Y luego, bueno, pues cajas nido para lechuzas, que bueno, pues hay varios modelos y muchos sistemas que se pueden poner. Intentamos en el 2011 también, a raíz de esto, le propusimos a la Diputación Foral de Álava hacer un acuerdo de custodia del territorio para gestionar estos espacios, ¿no? La Diputación nos contestó que debemos comunicarle que la Diputación Foral de Álava no puede acordar con el GADEN actuaciones materiales que se integran dentro del ejercicio de una competencia propia de esta Diputación. O sea, se han cargado el tema de la custodia del territorio directamente, ¿no? Bueno, unas cosas surrealistas, pero bueno, no nos dejaron, no quisieron hacer el acuerdo de custodia. Entonces nosotros lo que hicimos fue, nosotros nos fuimos a las Juntas Generales de Álava. Las Juntas Generales de Álava son como el Parlamento de la Diputación de Álava, ¿vale? Ahí están todos los grupos políticos y pueden
hacer mociones para que el Gobierno de la Diputación haga cosas, ¿no? Pues una especie de parlamento. Nosotros lo que les propusimos fue, porque era evidente que del 2006, bueno, desde el 2002 al 2009 se habían estado haciendo cosas, ¿no? Entonces era evidente que había gente en la Diputación de Álava que o bien por presiones nuestras o por convencimiento habían empezado a hacer cosas. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta que era absolutamente necesario no depender, que estas actuaciones no dependiesen de la voluntad o de las presiones que puedan tener los técnicos o los políticos de una determinada administración. Nosotros lo que proponíamos era que esto figurase por ley, es decir, que si la Diputación Foral de Álava con dinero público va a restaurar un edificio que no es suyo, por supuesto si es suyo, claro, pero si no es, que no es suyo, con dinero público, lo que de ninguna de las maneras se puede hacer es tapar agujeros y echar a las especies que estaban allí, echarlas o dejarlas morir dentro, que eso también pasaba, ¿no? Eso no podía pasar de ninguna de las maneras. Entonces nosotros lo que proponíamos era una orden foral, una norma foral, perdón, que plantease la solución que nosotros queríamos, un estudio exhaustivo previo a las obras de las especies y nidos existentes, una planificación en la restauración, una propuesta de minimizar las molestias debidas a la presencia de fauna, propuestas para recuperar y favorecer las especies previamente detectadas u otras que no se habían detectado y que podían ser potencialmente, bueno, que habría que potenciar, como el tema de murciélagos, por ejemplo, que tú en una iglesia no encuentres murciélagos, bueno, pues igual es porque efectivamente no hay posibilidades. Entonces, ya que la vas a restaurar, pues que hubiese una pequeña partida presupuestaria para poner medidas para que si una especie no está, pues intentar que esté, ¿vale? Entonces, bueno, pues poner cajas nido o lo que fuese, ya que se va a hacer esa obra y te vas a gastar un dinero, y luego, bueno, pues para propuestas para evitar la proliferación de especies no deseadas, especialmente el tema de las palomas, ¿no? Medidas compensatorias y, bueno, propuestas para un mantenimiento adecuado. Entonces, bueno, el Departamento de Medio Ambiente, nosotros lo que decíamos era que también era necesario tener una base de datos sobre esta cuestión, porque nosotros empezamos con esta historia porque estuvimos gestionando un centro de recuperación de fauna silvestre y entonces todos los años nos llegaban, sobre todo cernícalos, pero también mochuelos y lechuzas, que se caían de los nidos y cuando ibas allí te encontrabas que lo que se había caído, porque íbamos a intentar volverlos a devolver a los nidos, eran de las iglesias. Entonces ahí nos dimos cuenta de que efectivamente las iglesias estaban siendo utilizadas por muchas especies, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de la importancia de estos. Entonces, bueno, hicimos... en el 2018 conseguimos que saliese aprobada esta moción, que es que las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que en el plazo de 3 meses presente una norma foral específica para regular las rehabilitaciones de edificios públicos o privados del patrimonio histórico, donde se determine de una forma clara y concisa las actuaciones que deben tenerse en cuenta para evitar el empobrecimiento de la biodiversidad. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que dicha norma foral sea consensuada previamente por todos los agentes implicados, instituciones, partidos políticos, grupos conservacionistas y personas individuales. Y esto se aprobó. Esta moción se aprobó con el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco y el PSE, que eran los que estaban gobernando en ese momento y son los que hoy están gobernando también la Diputación Foral de Álava. Y el 8 de marzo, esto es lo que del 2018, esto es lo que nos hemos encontrado en la iglesia de Esquerecocha. Se puso una malla, una Q3, y bueno, aparecieron 3 lechuzas, 2 ya momificadas y otra recién muerta, que se habían quedado enganchadas en la malla. O sea, esto en el 2018, justo cuando se había aprobado ya la norma foral. Así que esto es lo que ha pasado también en Vitoria-Gasteiz, en un nido de grajillas. Ya lo veis que el nido está ahí arriba, las grajillas están aquí como locas intentando entrar, se les había tapado el nido de grajillas, o sea, el nido que tenían. Y esto es, sin embargo, en una casa rural privada, lo que se está haciendo y lo que se podía estar haciendo en otros sitios, en edificios públicos, o lo que se podía estar haciendo, por supuesto, en las zonas donde se rehabiliten edificios privados, especialmente del Obispado, pero no solo del Obispado, con dinero público. Pues nada, esto es todo lo que...